Ahí está. Ya. Estamos. Sí, Alberto, Hola. ¿estás? Allá, estamos todos. Perfecto, perfecto. Un No sé ratito. si el audio está correcto. ¿Se escucha bien? Sí, se Alberto, escucha Pedro, perfecto. Leopoldo. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de Felizmente Seguros a esta charla denominada Cuidado, la depresión puede comenzar en la niñez. Nuestra intención en esta oportunidad es poder darles a conocer la importancia que tiene el saber identificar cuándo podría estar surgiendo algún trastorno depresivo en los más pequeños, tanto en niños como adolescentes, y conocer más acerca de este trastorno y brindarles algunas herramientas y tips para manejarlo mejor en nuestro día a día, así como saber tratarlo adecuadamente para lograr un mejor cuidado de su salud mental y emocional. Para tocar este importante tema, hoy nos acompaña el doctor Alberto Fernández, el doctor Pedro Morales y el psicoanalista Leopoldo Carabedo. En esta presentación, los doctores van a estar realizando una exposición de 45 minutos aproximadamente sobre los conceptos más importantes de este tema, por lo cual les pedimos por favor que sus micros permanezcan apagados para prestarles la debida atención sin interrupciones. Y luego ya vamos a pasar a una ronda de preguntas, las cuales nos la pueden escribir por medio del chat, para que los doctores puedan responderlas al finalizar su presentación. También quiero comentarles que terminando la charla vamos a tener una sorpresa para todos ustedes. Entonces le vamos a pedir que por favor se queden hasta el final, ya que sabemos que esto les va a ser de mucha ayuda. Sin más que mencionar, le damos inicio a la presentación de hoy, para lo cual le damos la palabra a los doctores. Perfecto. Muy buenas noches. Entonces, vamos a hacer unas intervenciones de 10, 15 minutos. Empezamos con el doctor Alberto Fernández, luego con el doctor Pedro Morales, luego con el doctor Carabedo. Y así vamos interactuando. Adelante, doctor Fernández. Gracias. ¿Puedo compartirlo, Héctor? Claro que sí. Ya está. Muy bien. Ante todo, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Siempre desde Felizmente, nuestra intención es poderlos adiestrar, poderlos informar sobre estos trastornos que pueden ser frecuentes y que muchas veces por cuestiones de creencias sobre todo pensamos que los niños podrían estar libres de presentar estas entidades como el trastorno depresivo mayor. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes, una posibilidad que parece lejana pero que no lo es. Ahora lo vamos a poder describir. Vean ustedes, con frecuencia nos hacemos la pregunta si efectivamente habría depresión en niños y en adolescentes. ¿Y qué es lo que nos permite explorar esto? Primero tenemos que tomar en cuenta que la depresión infanto-juvenil es una enfermedad frecuente que tiende a la recurrencia y hay una alta probabilidad de que persista con la edad adulta. ¿Por qué es importante empezar así? Porque primero tenemos que tomar en cuenta su alta prevalencia y segundo, la posibilidad de que si no hacemos una intervención temprana, este trastorno puede tender a la cronicidad. Es decir, que un niño deprimido no podría mantenerse deprimido hasta la adultez y eso realmente podría
tornarse un problema complicado, porque ya saben ustedes, en los trastornos del área de la salud mental, cuando no se interviene temprano, ¿no? Los trastornos no solamente tienden a la cronicidad, sino que además tienden a ser refractarios al tratamiento usual. Por otro lado, tenemos claro que estos trastornos van a generar repercusiones negativas sobre el desarrollo del niño y se va a caracterizar fundamentalmente por fracaso y abandono escolar, riesgos de suicidio y un impacto psicosocial importante, sobre todo en las relaciones interpersonales. No hay nada más preocupante que un niño que forma parte de la familia esté en una situación de depresión y que sea inevitable la preocupación de los padres, los hermanos y la familia extendida. Por lo tanto, es importante poder tener esta posibilidad en cuenta cuando vemos que el niño presenta justamente cambios de conducta que para nosotros van a ser nuevos y que podría estar representando sufrimiento en el niño o en el adolescente. Debemos recordar que el desarrollo en el niño es el proceso por el cual los rasgos se mantengan a través de la relación entre el niño y sus experiencias. Por lo tanto, se ha podido establecer que la depresión infantil está asociada fundamentalmente a cómo el niño se va desarrollando desde el tercer trimestre del embarazo hasta el cuarto año de vida. Este proceso de desarrollo del niño va a ser fundamental, no solamente en la consolidación de su posibilidad de vincularse con otros seres humanos, por supuesto con el cuidador, la madre, con el padre y el resto de las personas que lo rodean, sino también con la posibilidad de, ante esta contingencia vincular, poder desarrollar adecuadamente su sistema nervioso. Por eso es que se ha podido establecer que probablemente el factor más importante que puede generar depresión en el niño pequeño esté relacionada más bien con cómo se desarrolla su entorno. Entonces la depresión infantil está asociada con la adversidad psicosocial y no necesariamente es un precursor de la depresión adulta. O sea, no porque un niño se deprima tenemos que pensar que es el inicio de una depresión que se iba a presentar en el desarrollo de sus propios procesos afectivos, sino que este niño podría haber nacido sin ninguna tendencia a hacer depresión y el propio ambiente adverso podría generar un cuadro depresivo que genere, por supuesto, procesos de cronicidad. A diferencia de lo que sucede en el adolescente, donde a menudo la depresión en el adolescente más bien sí podría ser el inicio de una depresión del adulto y podría tener más bien una carga genética. Entonces, estas dos diferencias son importantes. Si el niño pequeño se deprime, probablemente sea por un factor medioambiental. Si el adolescente se deprime, hay posibilidades de factores ambientales, pero probablemente haya una mayor asociación con los procesos genéticos. Miren ustedes, se calcula que hay una prevalencia del 20% en la adolescencia con respecto a la depresión. Pero si vemos este proceso desde la niñez, vamos a ver que más o menos tiene una prevalencia del 1 a 2% en preescolares, de 2 a 3% en escolares y de 6 a 8% en adolescentes. Y vean ustedes que cuando se es pequeño, en la relación, los procesos preescolares en hombre y en mujer son de 1 a 1, a diferencia de lo que sucede en la adultez, donde más bien la prevalencia tiene mayor proporción en la mujer, de 2 a 3 a 1. ¿No? Por eso es importante que tomemos en cuenta esta diferencia, porque nos podría estar hablando justamente de las características de los factores ambientales. En cambio, ya en la adolescencia, como les decía, en la mujer es más prevalente y acá vamos a encontrar pues conductas de riesgo más frecuentes, preocupación en el caso femenino, aunque ahora también pasa en el masculino, de engordar, comer demasiado y perder el control de la ingesta, y el inicio en la adolescencia se va a asociar con un fuerte riesgo de recurrencia en la adultez, porque como les digo, podría estar asociado con problemas genéticos. ¿Cuáles serían las características clínicas? Vean ustedes, tenemos que tomar en cuenta que si tenemos un niño donde 5 o más de los siguientes procesos que les voy a señalar altera su funcionamiento, podríamos estar hablando entonces de una depresión, ¿no es cierto?
pero debe estar presente dos de estos síntomas. Un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Recuerden, en el niño se va a notar más por irritabilidad. Y acá es donde debemos llamar la atención. Si un niño está deprimido, no necesariamente vamos a observar que está triste, sino más bien vamos a observar que está irritable. Y muchas veces esta irritabilidad, en vez de asociarse con una alteración del estado de ánimo, más bien se asocia con rebeldía o con falta de obediencia o con una imposibilidad de poder seguir las reglas, etc. Y el otro síntoma es la disminución del interés por las cosas que usualmente le generaban al niño placer. Uno de estos síntomas tiene que estar presentes, además de una posibilidad de alteración del movimiento que puede ser agitación psicomotriz, disminución para la capacidad de pensar, de concentrarse, pensamientos de muerte recurrente, sentimientos de inutilidad, insomnio o hipersomnia, fatiga o pérdida de energía, acompañado de disminución o aumento del apetito, ¿no es cierto? Y entonces, como les decía, en el caso de los niños, el factor más importante probablemente sea el entorno social, la negligencia, el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, y también la posibilidad de que los padres tengan un trastorno del área de la salud mental que genere justamente en el niño, por sus conductas o por su forma de vincularse con ellos, también depresión. Estos dos factores van a ser los más importantes. Además de, como les había dicho anteriormente, en el caso de la adolescencia, la heredabilidad, ¿no es cierto? 40-50% de heredabilidad hace que 2 a 4 veces haya mayor riesgo de que un niño o un adolescente, perdón, haga un cuadro depresivo. También las enfermedades crónicas, los dolores crónicos, la característica del temperamento, la exposición a circunstancias traumáticas, guerras, desastres, etcétera, parecen ser también condicionantes que pueden ser importantes. Muy bien. Y entonces, la depresión en el niño, como les decía, se puede caracterizar por rabietas, irritabilidad, hiperreactividad emocional, alteraciones del sueño y del apetito, una emocionalidad que es muy lábil acompañado de molestias físicas. Y entonces, cuando hay confusión, los padres, al no ubicar el proceso, pueden asociarlo más bien a un problema de crianza, malcriadez, o de alguna u otra forma no obedecer la autoridad. Y entonces la exigencia de los padres, diciendo al niño, levántate, apúrate, no seas flojo, no seas ocioso, ¿no? Pueden ser más bien procesos que ahonden el cuadro depresivo. Por eso tenemos que tomar en cuenta estas posibilidades. Entonces, la gran paradoja del niño con déficit de atención es justamente que, más que triste, podemos verlo irritable y ese puede ser claramente un signo de depresión. ¿Muy bien? Entonces, ¿cómo se pueden presentar los humores cuando un niño está deprimido? Puede ser un humor depresivo en el 58% de los casos, un humor irritable en el 6% de los casos, y puede haber una combinación de depresión e irritabilidad en el 36% de los casos. Pero muchas veces, como les decía, el humor irritable puede esconder la tristeza. ¿Muy bien? ¿Cómo podríamos reconocer depresión en niños de 0 a 3 años? ¿Qué podríamos encontrar? Podemos ver que el niño tiene una cara triste o inexpresiva, una evitación de la mirada, una mirada lejana, afectividad pobre, el niño está muy apático, no hay una correspondencia afectiva con el cuidador, no ríe, y irritabilidad, ¿no es cierto? Pero además se pueden ver como síntomas conductuales retraso en el crecimiento del niño, tanto en el tamaño como en el peso, ¿no? Una poca necesidad de jugar, afectividad pobre o apática, retraso en el desarrollo del lenguaje o en el desarrollo para los procesos motores, dificultad en la alimentación y dificultad en el sueño, ¿no? Entonces vean ustedes, estos síntomas, ¿no?, que pueden asociarse a otros trastornos, pueden ser síntomas claros de depresión en niños de 0 a 3 años. Cuando el niño tiene 3 a 6 años, ¿no?, podemos verlo entonces con cara triste, una
una falta de expresividad, mirada de aflicción, ahí vamos a ver la tristeza, irritabilidad probablemente sea el síntoma más importante, una afectividad sombría, ¿no? Y también una labilidad emocional. Y esto se puede acompañar de ansiedad de separación, no se pueden quedar solos, se pueden los niños autoagredir, exceso en la actividad o más bien un letargo en el movimiento, una propensión a accidentes con más frecuencia, un rechazo escolar, el niño no quiere ir al colegio o aislamiento social, ¿no es cierto? Además puede presentar dentro de los síntomas somáticos, estos niños de 3 a 6 años pueden presentar asma más frecuentemente, eneuresis o encopresis, dificultad en la alimentación, eczemas, es decir, problemas en la piel, dificultad para dormir y, como les decía, una disminución en el crecimiento o en la estatura. Entonces, tener esto en cuenta. En cambio, en el adolescente, ya el cuadro se parece mucho más al cuadro del adulto, ¿no? Una disminución de interés en las actividades, sentimientos de culpa, baja autoestima, cambios en el apetito y en el sueño, aislamiento social, sentimiento de desesperanza, quejas somáticas o físicas, dolor de cabeza, sensación de opresión en el pecho, dolores osteomusculares, tristeza recurrente, pensamientos suicidas y problemas de atención y concentración. Entonces, solamente para resumir, vean ustedes, probablemente si nosotros queremos tener claro cómo diferenciar un diagnóstico en el preescolar, vamos a ver que la irritabilidad va a ser probablemente lo más diferenciado en ellos y se va a ver el cambio de conducta, a diferencia de lo que sucede en el adulto. Entonces, a tomar mucho en cuenta quienes nos acompañan, ¿no? Y podemos determinar si la depresión es leve, moderada o severa, referida fundamentalmente a la disfuncionalidad. Cuanto más disfuncional sea el niño, cuando menos actividad tenga, no quiere ir al colegio, no quiere estar con los amigos, no quiere socializar, y esto sea importante y profundo, probablemente estemos hablando de una depresión severa, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta que hay otros factores que pueden complejizar el cuadro, ¿no? Y que va a depender fundamentalmente de la intervención temprana, lo que nos va a permitir poder tratar este cuadro con propiedad. Pasa con frecuencia que hay trastornos que acompañan a la depresión en el niño, y quiero que tomen en cuenta fundamentalmente el trastorno por déficit de atención. Se ha podido establecer que en trastorno por déficit de atención, la posibilidad de que un niño o un adolescente esté deprimido es del 0 al 57%. Y como la depresión en los niños se acompaña con problemas de atención, es difícil poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Entonces hay que tomar también en cuenta las comorbilidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos interesa cuando hablamos de depresión? Poder reconocerla, sobre todo en niños pequeños, porque el tratamiento estará dirigido primero a una respuesta, ¿no es cierto?, a la intervención en relación a la disminución y remisión absoluta de los síntomas. En segundo lugar, tenemos que restaurar los roles y funciones del niño y ver la posibilidad de reducir las recurrencias o recaídas. Para eso vamos a tener caminos importantes, ¿no es cierto? La posibilidad de tratar el cuadro a través de procesos psicoterapéuticos y, si fuera necesario, a través de intervenciones farmacológicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordar, el niño se puede deprimir, la prevalencia es alta, la disfunción es importante y los factores ambientales, el maltrato, el abuso psicológico pueden ser importantísimos como factores determinantes de la depresión en el niño. Muchas gracias por su atención y dejo en la palabra al maestro, el doctor Pedro Morales. Bueno, excelente presentación, Alberto Careque. Es una característica además de Alberto, y nos angustiaba un poco que por momentos no estuviera pudiendo entrar, ¿no? Hubo una dificultad para ingresar, porque esto nos plantea todo un ordenamiento, una presentación realmente
importante de lo que es el cuadro, la depresión, sus características sintomáticas. Yo me voy a referir un poco desde mi lugar, incluso de psicoanalista, psicoterapeuta de adultos, ¿no? Yo trato, no, en principio no trato niños, pero sí tengo mucho que ver con niños, pero esos niños que vienen ya como adultos con estas huellas de todo aquello que probablemente no procesaron, entonces resulta muy ilustrativo entender todo aquello que pasaron o tuvieron que pasar o que se reproduce ahí en la entrevista con uno a lo largo del tratamiento, cómo se repiten las vicisitudes de aquello que los afectó. Eso va a aparecer ahí en el trabajo de estas personas cuando ya son mayores y empiezan a mostrar las huellas de aquello que alguna vez los afectó y lo manejaron o lo, digamos, lo superaron aparentemente y solo con una forma de compensación, pero que años más tarde reaparece. Uno de los puntos que mucho tiene que ver con esta aparición y reaparición de los fenómenos depresivos tiene que ver con el tema del apego, ¿no? El apego, el desapego, los momentos de cambio, los momentos de giros en la vida, los momentos en que las personas se enamoran, de repente cuando ven ya culminado de pronto sus logros, sus éxitos en la vida, de pronto a veces encuentran o se encuentran con una forma de depresión, de sentimiento depresivo, de no poder disfrutar de lo que han logrado, y esto es como que se expresara en la forma de una depresión de vacío. Hay una dificultad de disfrutar y una sensación de vacío, de que algo falta. Esto nos remite, para entenderlo, al origen mismo de la persona, al origen mismo del sujeto. A veces la depresión tiene que ver con una ausencia suficiente y digamos, notoria del sujeto, de la persona como protagonista de su vida, ¿no? Esa ausencia de un sujeto como protagonista de su vida empieza muchas veces ya muy temprano en las fallas que tiene el bebé en la relación con su mamá, con la madre. Para todo esto quisiera un poco señalar que la presentación que hacemos, la invitación a revisar la depresión, dice niños y adolescentes. Es cierto que el doctor Fernández también ha incluido a los bebés o circunstancias desde los 3 o 4 meses de existencia, pero la depresión va a sobrevenir de todas maneras en un bebé también, si es que fallan en sus necesidades de apego. Las necesidades de apego significan algo así como que el niño nace casi como un adicto, ¿no? Como un adicto que necesita su droga. Y esa droga que le va a dar un equilibrio es la madre. Es la madre que de una forma u otra tiene que conectar con el bebé de una manera muy especial, muy particular, casi como continuando el estadio previo cuando estaba en su vientre. Hay una conexión afectiva, una conexión emocional que tiene una temporalidad para la cual el bebé está programado genéticamente. Es decir, viene con un programa genético para emitir mensajes que la mamá va a captar y a los cuales va a responder. Y va a responder a tiempo, con adecuación, con pertinencia. Ojo que aquí hay un punto importante a tener en cuenta dentro de esta diada, de esta relación, de este apego materno-infantil. No se trata solamente de darle el pecho, de darle la leche, de darle cuidado. Acá lo fundamental es la conexión afectiva, la conexión emocional, el amor que se establece en este vínculo y lo cual va a ser percibido por el bebé
va a ser percibido como que es algo que él, dentro de su programa, con el que debuta en la vida, programa genético, va a encontrar aquello que ha venido a buscar. Es decir, el programa genético predispone para que esto se produzca. Ese primer momento de encuentro entre mamá y bebé es fundante de un desarrollo en el cual la mamá va a funcionar no solamente como mensajero de amor o algo así. Entendamos que el bebé ha sido programado genéticamente a lo largo de miles de años, de millones de años, en donde el mensaje que trae y que transmite a la mamá es en función de ser cuidado para no sucumbir a los depredadores o a los riesgos de morir. Entonces, este momento fundante es un momento de vida o muerte, así de intenso. Este momento es un momento programado y que moviliza un montón de mecanismos, afectos, emociones, conexiones cerebrales que van a ir desarrollando. Entonces, el bebé necesita encontrar ahí del otro lado a alguien que, para que funcione su programa, que empieza a tener un desarrollo, su programa mental, neurológico y emocional, necesita encontrar estas respuestas. Y a partir de eso va a ir desarrollándose una posibilidad que cuando se ha logrado un buen vínculo y un buen acompañamiento a lo largo del desarrollo del bebé, porque el bebé va a ir pasando poco a poco, a partir de estas experiencias va a ir capitalizando las experiencias en un sentido básicamente vivencial, emocional, lo cual va a favorecer que el desarrollo potencial se dé con naturalidad, ¿no? El niño va a desarrollar naturalmente sus expresiones de necesidades, van a no tener interferencia, va a dormir bien, va a comer bien, va a tener todas sus funciones sin mayor problema, siempre y cuando este clima de contención emocional, afectiva, vaya teniendo un correlato de sostenimiento para el bebé y acompañamiento a lo largo del tiempo. Cuando es efectivo, decía, cuando es exitoso este proceso, lo llamamos que ha tenido un apego seguro. Esto se puede observar en los niños, en los bebés, ya a partir del año, ven a un niño que puede empezar a estar a solas o jugar un poquito con algún juguete. La otra vertiente, cuando hay alguna interferencia en que esta relación sea adecuada o que hayan surgido problemas o que a veces la mamá haya tenido dificultades para hacer esa conexión, porque a veces ocurre que la mamá tuvo una propia mamá que no conectó bien y de repente ella misma no está facultada del todo para tener una buena conexión con su bebé, se empieza a desarrollar una serie de variantes que en conjunto se denominan los apegos inseguros, ¿no? Una gama de expresiones en el bebé que derivarán en otras formas de conectarse. Ya hay exceso de llanto, por ejemplo, para llamar la atención, o hay inhibición también de las emociones, porque no hay una sensación de confianza en que el otro va a responder o va a estar allí cuando yo lo necesito. Entonces se empiezan a producir desarrollos que en algunos de los casos, si es que, por ejemplo, se produce una ausencia muy marcada de respuesta emocional, empieza a expresarse en el bebé como una declinación de su expresión emocional, una declinación que, por ejemplo, hay una experiencia muy ilustrativa al respecto, que fue de un psiquiatra, psicoanalista por los años 30, 40. Él observó que había niños que estando internados en un hospital tenían todos los cuidados, alimentación, limpieza, higiene, etcétera, pero muchos empezaban a morirse. Entonces, él llegó a una conclusión y que era que estos niños recibían todas las atenciones, pero no recibían afecto. Ninguna de las personas encargadas de su atención se acercaba afectuosamente a ellos y los niños terminaban muriéndose.
poco a poco se iban apagando, digamos, perdían el interés por el entorno y llegaban a morirse. Hay una experiencia que descubrí ahí leyendo cosas, anécdotas respecto a ese tipo de situaciones. Federico II en el siglo XVII se le ocurrió que para tener soldados recios y que no tengan así temores y cosas, encargó que criaran a niños, pero que no les dieran ningún tipo de afectos que los aniñaran, decía más o menos la idea que él te da. Bueno, pero el resultado dramático de todo esto fue que todos los niños se murieron. Entonces, esto es para expresar claramente que en estas situaciones tempranas de la infancia, el primer año de vida en particular, la depresión es casi equivalente a la posibilidad de morirse. La situación, como le decía hace un momento, es de vida o muerte. Y el sentimiento de afectación deja huellas muy profundas en el bebé. Yo voy a parar un ratito aquí, porque tengo una señal de que se me estaba acabando la batería. Pero, en fin, lo siento mucho. Lo que trato de decir es que la depresión puede empezar en el primer momento de la vida del bebé y esto puede derivar. Me parece que se le cayó la conexión al doctor Pedro. A ver. El doctor Pedro dijo que se le estaba acabando la batería, así que yo creo que podíamos darle el paso al doctor Carabedo. Yo le sugeriría al administrador que no nos quite el micrófono ni a Héctor, ni a mí, ni a Leopoldo, ni a Pedro, por favor. Puede empezar Leopoldo. Sí, que inicie lo... Sí, no podía abrir mi audio. Como vamos viendo, ¿no? El tema cada vez se abre en perspectivas y es bien complejo en realidad, ¿no? Yo voy a resaltar 2 o 3 ideas, básicamente. Una de ellas es que a veces los propios padres sienten como desconcierto o no toman en serio la posibilidad que haya una depresión. Por una serie de factores, porque cuando se habla de depresión, esto puede asustar, ¿no es cierto? Sienten que inmediatamente es estigmatizar al hijo, o que el hijo no saben cómo ayudarlo, en fin, una serie de temores que surgen ahí. Y hay que, cuando escuchaba a Alberto y a Pedro, yo me decía a mí mismo, ¿no? Que habría que transmitirles a quienes nos están acompañando, que un signo, una señal, no hace un diagnóstico, ¿no? El hijo se encerró en la habitación, un adolescente, y ya está deprimido. No es así. No puede dormir con tranquilidad y ya está deprimido, ¿no? Siempre creo que es importante, de lo que se desprende tanto de lo dicho por Pedro como por Alberto, es que los padres tengan la posibilidad de observar a los hijos. Cuando tengan alguna idea, alguna preocupación, primero observen, no se adelanten, no anticipen impresiones, interpretaciones de lo que puede estar ocurriendo,
Y siempre esta manera de entender que vaya acompañada después de una conversación, un diálogo, bueno, con los hijos que están en edad que puedan hablar y expresar lo que sienten, y cuando son más niños, poder de repente observarlos en su actividad libre, actividad de juego, ¿no? En la actividad cuando están con los compañeros, en fin, ¿no? Y también poder tener la ayuda y el auxilio de los profesores. A veces los profesores también se anticipan y diagnostican muy rápido las situaciones de los alumnos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. De las estadísticas que ya ha mencionado el doctor Fernández, Pedro, de alguna manera, estudios que se hicieron en España decían que 1 de cada 20 personas va a tener un cuadro depresivo antes de los 19 años o antes de los 20 años. Parece que son estadísticas bastante seguras, o sea que la posibilidad de vivir depresiones es muy alta, ¿no? Y no toda depresión es una depresión mayor, en realidad. Es un ánimo deprimido, un ánimo de decaimiento. La persistencia habitualmente habla de un cuadro clínico más severo, pero no dejemos de lado los estados humanos, emocionales, de los seres en general, y la posibilidad de tener la oportunidad de escuchar a los hijos. Otro punto que me parece importante destacar es asociado a todo lo que se ha dicho, el doctor Fernández dio una serie de síntomas que son muy importantes tenerlos presentes, pero hay un rasgo, una característica que para mí es la más importante, es la sensación de desesperanza, ¿no? La idea que nada se va a poder hacer, tanto del niño como de los padres, porque a veces cuando aparece un problema, el temor o el miedo que esto no vaya a cambiarse, no vaya a modificarse, es muy alto, y a veces esta actitud puede ser o impedir un freno al avance y al progreso de los hijos en su desarrollo, tanto emocional como de algún problema. Todos los chicos, imagínense el caso de un adolescente, terminó una relación con su enamorada, está triste, ¿no? No por eso hay que hacer un problema mayor, pero sí ocuparse, donde es el otro punto que me parece muy importante, el tema de la sintonía, ¿no? La sintonía entre los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, somos seres relacionales, somos seres sociales en principio. Y la depresión es un trastorno del humor, pero que está acompañado de muchos problemas de relación, de muchos problemas de contacto, ¿no? Porque la depresión también puede ser producida por muchos factores, no hay un solo factor que produzca una depresión. Y hay que tener la visión de por dónde están ocurriendo, qué cosa está disparando esta depresión. Y la sintonía quiere decir que los adultos, en el caso de la madre o el padre, puedan reconocer las necesidades emocionales de los hijos. Y esto vale desde incluso de los 0 días, del 0 día, del primer día de nacido, hasta el resto de la vida, ¿no? Es decir, hay distintas maneras de sintonizar y está vinculado a un descubrimiento que hizo un médico de origen italiano sobre las neuronas espejo. Nosotros tenemos esa posibilidad de conectarnos, sin ser conscientes incluso, con los otros, con las otras personas. Y de esa manera podemos lograr la empatía y la compasión y lo que se llama después la reflexividad o la mentalización respecto a lo que está pasando con nuestros hijos, ¿no? Con los niños. Los niños a veces no tienen palabras para expresar lo que sienten, lo que les pasa. Algunos niños, en vez de decir estoy deprimido, dicen estoy aburrido, por ejemplo.
Y es la posibilidad de la lectura, la sintonía de los adultos con las necesidades emocionales de los niños, la que abre puertas y posibilidades a que ese niño pueda tener salidas a su estado de ánimo. Y la desconexión en sintonía, un caso gravísimo, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos años había un muñequito que se alimentaba, un muñequito virtual que se convirtió en la sensación en el mundo entero, ¿no? No sé si recuerdan, que en Fermi. Corea, Fermi ¿no? se llamaba. En Corea, 2 padres dejaron a su hijo real, lo dejaron en su casa a su bebito, por irse a alimentar a una cafetería cerca, y se olvidaron 24 horas de su hijito murió, fueron encarcelados, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros los seres humanos necesitamos, es una necesidad, no es un capricho, la sintonía de los demás, ¿no? Cuando Pedro hablaba de afecto, de amor, necesitamos esa conexión. Esto a veces no se da, no porque los padres sean malas personas, ojo, porque muchas veces los padres tienen temor a pensar que ellos están mal. Hay muchas situaciones en que no permiten que se pueda hacer conexiones, ¿no? En fin, nos podríamos extender mucho tiempo en explicar las distintas posibilidades de no conexión, pero no tomar las situaciones de los hijos como un error de los padres, sino como una situación que merece pensarse, y la posibilidad de sintonizar qué es lo que está disparando la depresión en los hijos es importantísima. Casos que yo he atendido, no directamente, chicos, me estoy acordando de un adolescente en particular, ¿no? Los papás ya tenían la respuesta de lo que le pasaba a la hija y no le consultaban, no hablaban con ella sobre lo que le pasaba a ella, ¿no? Y era dramático realmente, porque lo que dentro de los procesos de depresión en los niños hay primero una rabieta, después un decaimiento, y pueden caer en marasmo, esto que Pedro contaba, de los casos que murieron algunos niños por falta de atención, o mejor dicho, teniendo todas las condiciones de atención, pero por falta de afecto. Era porque terminan en una sensación de desesperanza absoluta, ¿no? Ya no sienten que puedan hacer nada para cambiar la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que, a mi manera de entender, lo que hay que sobre todo retomar con cualquier caso de las personas que tengan algún trastorno en general y un trastorno depresivo en particular, es importantísimo, ¿no? Después podemos comentar algunas experiencias que en ese sentido yo creo firmemente en que la idea de que puede haber ilusión, en el sentido de un psicoanalista que se llamó Winnicott, planteaba, ¿no? Es que haya siempre esperanza frente a la desesperanza, crear esperanza, ¿no? Por supuesto que con esfuerzo, con trabajo, las cosas van a cambiar, pero no perder de vista la posibilidad de tener esperanza. No, quizá después para la conversación ya volveríamos. Perfecto. Pasamos entonces a las preguntas. Las personas que hoy nos acompañan y que quisieran hacer alguna consulta al doctor Fernández, al doctor Morales o a Leopoldo Carabedo, por favor usemos el chat para cualquier inquietud. No sé, Alberto, si quieres hacer algún comentario. Sí, Vale. a ver, es muy importante lo que señala el Leopoldo y Pedro. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta, diferenciar tristeza de trastorno depresivo, ¿no? Porque cuando hablamos de tristeza, efectivamente, como bien señala Leopoldo, ¿no? Hay diferentes circunstancias que pueden efectivamente transitar por los vínculos, por las propias contingencias del niño y del adolescente en su crecimiento y desarrollo, que les puede generar tristeza efectivamente. Pero el trastorno depresivo mayor es un trastorno.
es una enfermedad, ¿ya? Y es una enfermedad que tiene que ser atendida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es poder reconocer, ¿no? Que los padres tengan la sensibilidad para observar y poder decir, no, esto que estoy viendo, ¿no? Más allá de mis posibilidades, ¿no? Es un cambio radical de la conducta de mi hijo, donde abruptamente se ha tornado irritable, él no era así, no puede dormir en la noche, él dormía bien, no se alimenta, de pronto no se quiere alimentar, no quiere ir al colegio, está, como les digo, muy irritable, ¿no? Y es difícil encontrar en un niño de 0 a 3 años, en todo caso es difícil reconocer su desesperanza. La expresión de un niño de 0 a 3 años es absolutamente conductual y probablemente la parte más sensible de los padres va a ser su mirada. Y eso no es casual, porque cuando un niño, en realidad el ser humano en general, tiene un proceso que Bowlby llamaba de intersubjetividad. Es decir, el niño cuando nace, genética y naturalmente por supervivencia, busca la mirada del cuidador, porque es el vehículo más importante del proceso empático, que como bien dice Leopoldo, es de necesidad vital para el ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo mi niño de 0 a 3 años y tiene este flujo de síntomas que les acabo de decir, y además no se puede conectar conmigo visualmente, ¿no? Ahí estamos en un proceso donde efectivamente se necesita de una intervención profesional para poder ayudar al niño a salir de este trastorno, ¿no? Por lo demás, efectivamente, ¿no? Las tristezas propias de la vivencia deben ser rápidamente abordadas a través de la sensibilidad de los padres y de la familia para poder intercambiar justamente lo que Pedro y Leopoldo decían, ¿no? Empatía, la capacidad de poderse poner en el pellejo del otro, la capacidad de poder observar, para poder ayudar, comprenderse y superar con esperanzas estos procesos, ¿no? Pero como digo, una cosa es la tristeza, ¿no? Y otra cosa es el trastorno depresivo mayor, que tiene un conjunto de síntomas en el que los padres van a poder notar claramente la diferencia. Es una diferencia. No es que el niño paulatinamente, no, de pronto el niño ¡pum!, se pone en esta condición, ¿no es cierto? Clara, con una serie de síntomas, ¿no? Que nos permite identificar que ha perdido su funcionalidad. Y en un niño de 0 a 3 años, la funcionalidad está referida fundamentalmente a comer, a dormir, a poderse conectar visualmente, al movimiento. ¿Se dan cuenta? Y uno claramente va a ver esta diferencia y lo que se tiene que preguntar es si efectivamente estos procesos ameritan una observación más profesional para poder ayudar al niño. Ok. También nos hacen otra consulta que dice, ¿la depresión se puede manifestar con dolores en el cuerpo? ¿Alguien quiere...? Bueno, sí, bueno, para un poco reconectarme, vi que había una falla en la conexión y disculpen, interrumpí mi intervención anterior. Parte de la gama de expresiones de tanto de la depresión como de algún otro problema emocional se puede traducir de una manera somática, corporal, física, puede formar parte de, pero lo importante es tener en cuenta que un síntoma, sea un dolor corporal o sea ansiedad, angustia, que sea, un síntoma es como una golondrina, no hace el cuadro. Tenemos que hacer una unidad clínica para decir se trata de una depresión que además tiene una expresión física, corporal, ¿no? Es importante eso. Solamente perdóname, para ahondar la respuesta de Pedro, que es totalmente precisa, ¿no? Efectivamente, un síntoma no hace un diagnóstico, pero también es importante recordar que
nos pasa muchas veces que las expresiones somáticas de los trastornos del área del afecto, ¿no? Pueden confundir al observador en el sentido de que, o sea, ven dolores osteomusculares y no ven todo lo demás que es importante, ¿no? Sí. Y es una forma, ¿saben qué? Con Pedro y con Leopoldo hemos pasado por estas experiencias y se entiende, ¿no? Un padre siempre tiene temor a lo que no conoce. Y entonces prefiere mirar y aferrarse a lo que sí conoce, ¿no? El niño puede tener otra serie de síntomas, pero uno se enfoca en lo orgánico, ¿no? Porque es lo que conoce. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces pierde la visión, podría perder la visión de los otros síntomas. Por eso hay que tomar atención también a los otros síntomas, lógicamente. Un síntoma no hace diagnóstico definitivamente. Ajá. Sí, quisiera ya también agregar algo, ¿no? Es decir, muchas veces, por ejemplo, los doctores, como bien te has referido al principio, ven que tiene un dolor muscular en el brazo derecho y se quedan, no tiene ninguna articulación, tómese este calmante o pero no pregunta, por ejemplo, ¿y cómo está el resto de su vida? Bueno, doctor, de repente no estoy durmiendo bien y, claro, es parte bien importante en cualquier cuadro clínico conversar con el paciente. Una de las cosas que nos han enseñado nuestros maestros es que no tratamos enfermedades, tratamos personas que tienen males, que tienen estos cuadros que nos vienen a consultar. Entonces tenemos que hacer unidad clínica siempre, ir más allá del síntoma. Y en ese sentido, es cierto, podemos tener un síntoma físico, somático, y tenemos que averiguar si hay algo más. Y a partir de eso, hacer lo que se llama la unidad clínica. Ahí sí podemos decir, esta persona está cursando con una depresión y tiene, además, una depresión física. Bueno, había otra pregunta, creo, ¿no? Sí. Yo quisiera agregar una cosita solamente, ¿no? A lo que dicen Alberto y Pedro. Es que los padres que tengan siempre la posibilidad de preguntarse las cosas. ¿Podrá hacer esto? ¿Podrá hacer lo otro? Y no cerrarse. No, esto no es. Esto acá. Y yo creo que de esa manera no solamente no ayudan a los hijos, sino no se ayudan a sí mismos. En ese sentido yo creo que está junto con lo que Pedro señalaba últimamente, ¿no? Es dar contexto a los síntomas. Ajá. Sí, justo aquí tenemos otra consulta dirigida a usted, doctor Leopoldo. Dice, interesante lo de la generación de esperanza. La pregunta es, si damos ánimo, ¿no sería contraproducente si la persona no nota ninguna mejoría a pesar de todos los tratamientos psiquiátricos y psicológicos que recibe? La esperanza, no estoy diciendo que es como, ¿se acuerdan cuando jugaba Cienciano la Copa Sudamericana? De sí se puede, sí se puede. No me estoy refiriendo a eso, ojo, ¿no? Incluso algo que yo decía en clase cuando enseñaba en la universidad, decía, yo soy un ejemplo que siempre hay esperanzas, ¿no? Porque yo he sido, de chico, he tenido una serie de dificultades, no he sido un buen estudiante, ¿no? Y lo que creo que hubo una señal de esperanza, me ayudó a mí en mi vida, me ha ayudado con gente cercana, ¿no? Y en mi trabajo, cuando nosotros atendemos, lo que hacemos es tener esperanza que vamos a ayudar a esa persona, que a veces esa ayuda no va a llegar inmediata, pero que va a llegar o que hacemos el esfuerzo para que se intente y que a veces el que se dé el resultado no depende solamente de nosotros o solamente de la persona que padece la enfermedad, ¿no? Hay otras circunstancias que hay que ver, hay que tener la tranquilidad, pero si nos estamos angustiando, si nos estamos apurando, no vamos a ayudarnos ni a nosotros como profesionales ni a los que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Y transmitirles la idea que nosotros estamos ahí y que vamos a ayudarlos a salir adelante, ¿no? Que estamos empujando, poniendo el hombro. Una cosa que podría agregarse, perdón, a veces es tan elemental, ¿no? Es decir, todo síntoma, la tristeza, la depresión, los afectos, las emociones, en realidad están pidiendo. Las emociones existen en nuestra genética como una forma de expresar algo y en estos casos se está expresando un pedido.
Y el pedido es como así en letras grandes, ayúdame, ayúdame, pero no podemos por ello esperar que mi gesto de ayuda va a tener un efecto inmediato. A veces el otro necesita ponerme a prueba y ponerse a prueba para poder confiar, y a veces tenemos que tener la paciencia del mundo para que eso revierta. No es una situación sencilla haber cerrado las puertas de nuestra sensibilidad y no poder abrirnos porque nos aterra o porque el dolor nos asusta mucho. Entonces, a veces hay que tener mucha paciencia y estar de verdad disponible, sostenidos nosotros por nuestra propia ilusión o nuestra comprensión de que la cura es posible. Y han habido casos, anécdotas de pacientes que han mejorado alguna vez y le han dicho después a su doctor, doctor, todos estos años trabajando con usted, lo único que me sostenía es ver en su rostro que usted tenía esperanzas en mí. Bueno, esta es una anécdota que me hace recordar de, no me acuerdo qué autor era que contaba esto, pero pasa así. Tenemos que tener mucha paciencia para que la persona encuentre su punto de equilibrio, de apertura, de resolución, de apuesta por sí mismo. También nos hacen una consulta sobre los niños adoptivos que han estado mucho tiempo sin una familia al lado, si es que estos niños son más propensos a sufrir depresión. Yo diría dos cositas nada más, pero de repente tú después puedes complementar. El problema con los niños adoptivos, cuando los padres o la madre tiene un embarazo, tiene 9 meses para ir fantaseando y conectándose con el hijo, ¿no? Y esa es una vía muy particular que nos genera la imaginación del hijo. Cuando los hijos son adoptados, no hay ese proceso, a veces es muy rápido y uno tiene que comenzar a conocer a los hijos, ¿no? Pero se puede aplicar lo mismo, bueno, salvo que hayan factores hereditarios que también son importantes, ¿no? Ahorita se me viene el caso de una familia de 11 generaciones que había visto que habían depresiones. Pero si los padres pueden ser sintónicos con los hijos, se puede lograr muchas cosas. Hay una documental que se llama El lado oscuro del amor, que es maravilloso, y que ahí se ve cómo los padres, recibiendo asesoría para conectarse con eran padres norteamericanos con hijos rusos, con chicos rusos que adoptaron, y cómo aprendieron a conectarse y a entenderse afectivamente, y fue una experiencia maravillosa. No sé, Pedro, tú ibas a decir algo, creo. Sí, no, depende de varias cosas, ¿no? En qué momento de la existencia del niño se le adopta, pero también importa mucho y a veces es crucial, más allá de que pueda el niño ya tener algunos problemas y algunas afectaciones emocionales, importa mucho quién adopta, quién se hace cargo de ese niño. Igual me acordaba de un documental en el que había el caso de una niña ya incluso un poquito mayor, 7, 8 años, que había estado en actitudes incluso desbordadas, de tipo criminal, con ataques de cuchillo y ese tipo de cosas, bien desbordada, y que va a un hogar de acogida, digamos, no de adopción netamente, pero de acogimiento, terapéutico, una pareja que hacía esta labor, y la respuesta la acogida tan afectiva, tan comprensiva, realmente produjo, y esto como que es una posibilidad, la calidad del afecto, la calidad de la conexión, la paciencia, la tolerancia, hace que en algún momento aquellas manifestaciones que pudieran haber desarrollado como una forma de defenderse de la adversidad que les tocó, pueden. Esto lo vemos mucho más incluso en aquellas personas que expresan lo que se llama resiliencia, ¿no? A veces el factor proviene de el exterior, pero probablemente esa conexión, esa pequeña conexión, ese apoyo emocional, ese apoyo afectivo, moviliza en el niño potenciales también de poner en capacidad sus mecanismos de salud y salir adelante. Entonces, eso que, bueno, lo contaba como una anécdota personal,
a todos nos ha pasado que en algún momento hemos encontrado apoyo, comprensión, confianza, que nos ha permitido superar problemas, ¿no? La actitud comprensiva, la actitud de acogimiento, forma parte esencial en estos tiempos en nuestro trabajo terapéutico. Nosotros trabajamos, felizmente en particular, mucho con el sentido de una actitud empática, una actitud de cercanía, una actitud de intimidad respecto al paciente y a la problemática que nos trae. No estamos netamente diagnosticando y prescribiendo un procedimiento, no, estamos haciendo una labor de acercamiento a la persona y a partir de ello ayudarlo a salir. Es la vía realmente, y ya hace largo tiempo, ha sido comprobada que es la efectiva. Se puede dar un medicamento, se puede hacer una terapia, pero si no hay una conexión afectiva, el resultado probablemente no sea tan efectivo y óptimo como se logra cuando uno pone en juego la empatía. Perfecto. Vamos con una última pregunta para ya cerrar esta ronda. Nos consultan más sobre un tema de medicamentos, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia en tomar sertralina o fluoxetina en niños con depresión? A ver, en realidad la pregunta sería, ¿cuándo, si es apropiado o no, medicar a un niño con depresión? Esa es la primera pregunta que creo deberíamos plantearnos, porque a nivel mundial hay toda una discusión de si realmente un niño es tributario de recibir un tratamiento farmacológico. Hace muy poco se reportó un estudio donde se relacionó el uso de antidepresivos con un aumento de suicidio en niños y adolescentes. Y esto trajo toda una problemática a nivel mundial, puesto que inclusive en Estados Unidos se obligó a las farmacéuticas que producían los antidepresivos poner un sticker, una franja negra donde dijera, pues, puede producir suicidio, ¿no? Y esto alarmó muchísimo a la población dedicada, por supuesto, a la salud mental y a personas que tempranamente, o padres que tenían niños que hacían depresión, porque es lógico, poner una cosa así en un fármaco, si se supone se le da a alguien para mejorarlo, es, por decirlo menos, aterrador. Y esto generó a nivel mundial una disminución marcada de la prescripción de antidepresivos, ¿no? Y a pesar de que el estudio no se pudo replicar, ¿no? Y tenía algunas falencias en su diseño, la paradoja fue que aumentó a nivel mundial el número de suicidios en niños y adolescentes, aparentemente relacionado a justamente una disminución del uso por temor al suicidio, ¿no? Entonces, ¿cuándo un niño debe ser medicado con un antidepresivo cuando está frente a un trastorno depresivo mayor? Cuando tiene una depresión moderada severa. Siempre se recomienda inicialmente una psicoterapia, ¿no? La psicoterapia en niños y adolescentes tiende a ser sumamente eficaz, ¿no? Solo agotado ese proceso en una depresión leve a moderada y el paciente no mejora, se recomienda el uso de un antidepresivo y siempre coadyuvando con una psicoterapia individual y probablemente familiar. Pero si el paciente, el niño, tiene una ideación suicida incoercible, ¿no? Tiene una pérdida ponderal importante, o sea, su vida se está poniendo en riesgo porque la depresión está actuando sobre estos factores, entonces la recomendación es el uso del antidepresivo, por supuesto combinado con una terapia. Ahora, ¿qué antidepresivo? Los más recomendados son un grupo de antidepresivos que se conocen como inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Y en ese grupo, justamente, está la fluoxetina y está la sertralina, ¿no? La experiencia mayor que se tiene en niños y adolescentes
con déficit de con depresión, es con la fluoxetina, ¿no? Pero también se tiene una buena experiencia con la sertralina. En realidad hay que, efectivamente, quien nos pregunta debe saber que a pesar de que este grupo de fármacos no tienen el mismo mecanismo de acción, no son iguales, tienen algunas particularidades. Y está en la experticia de quien receta los antidepresivos saber cuál sería mejor para la situación de ese niño. Lo que bien decía Pedro, ¿no? O sea, no hay en realidad enfermedades, sino pacientes. Y cada paciente tiene una característica peculiar, ¿no? Algunos procesos diferenciados que le permite al profesional, si es que hay la necesidad de medicar al niño, cuál por el perfil farmacodinámico del producto sería mejor para ese niño. Pero ambos productos han mostrado tener eficacia en la depresión del niño y del adolescente y han mostrado tener o generar una buena respuesta en el tratamiento, aunque como les digo, tiene algunas particularidades, ¿no? Ok. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Alberto, doctor Leopoldo, doctor Pedro, por sus respuestas y agradecerles por toda la información que nos han compartido el día de hoy. Ahora, para continuar, quiero darle el pase al ingeniero Héctor Vegaso para que nos comente un poquito más sobre Felizmente y los servicios que tenemos para ustedes. Muchas gracias, Claudia. Solo unos minutos a los que hoy nos acompañan. Veo la cantidad de respuestas, de preguntas que hay en el chat y el tiempo nos quedó corto. Quiero invitarlos, por favor, a que se conecten a nuestras redes sociales, a nuestra página web, donde hay información disponible para ustedes. Como ustedes saben, en el Perú, los seguros privados y públicos tienen que cubrir todos los trastornos de salud mental. Felizmente, hace 10 años trabaja con todos los seguros privados. Pero para aquellas personas que no tienen un seguro privado, tenemos nuestro propio programa que se llama el Club de la Felicidad, un programa que le permite acceder a tarifas preferenciales. Aquí estoy compartiendo un mapa del Perú, pero damos atención a personas en Tumbes y en Tacna, en Iquitos, en cualquier parte del Perú, pero además de manera internacional, aquellas personas que están fuera del país y que quieren conectarse, también los podemos atender. La recomendación entonces, esta valiosa información que nos han dado los doctores, además de otros trastornos, están en nuestra página web, están en nuestras redes sociales, están en los webinars que regularmente hacemos, así que por favor, conéctense a nuestra web y a nuestros sistemas para tener información fresca y poder ustedes con esa información tomar decisiones y lograr un poco de mejor estabilidad y una mejor salud emocional en sus familias. Eso es lo que quería comentar, Claudia. Muchísimas gracias a todos. Sí, ahora sí nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, que tengan una bonita noche y ya saben dónde encontrarnos. Pueden seguir nuestras redes sociales para mayor información y para realizar cualquier consulta que tengan. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.